Buenas noches, ya estamos aquí el día de hoy para compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este día. No pude entrar a las 9 de la noche, que es la hora que entro, porque se me presentó un inconveniente. Pero estamos aquí para compartir el mensaje que nos da fe, que nos da esperanza, que nos da vida. Y cuanto más hoy día que celebramos el domingo de resurrección. El domingo de gloria, el domingo de victoria, donde realmente podemos ver que Dios es un Dios vivo, que Dios cumple su palabra conforme está escrito y conforme fue declarado por los profetas antes que Jesucristo venga a esta tierra. Sabemos que Dios iba a mandar a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que Él iba a morir por nuestros pecados, que iba a ser crucificado. Pero también sabemos bien claro que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. Y eso podemos ver, y de eso celebramos, de esa victoria, ¿ok? Porque Jesús murió para darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Y tenemos que aprovechar nosotros ese regalo que Dios mandó a la humanidad, que es Jesucristo. Así que damos gracias a Dios por ese acontecimiento maravilloso que marcó la historia, que marcó un antes y un después, y que también marcó mi vida, así como también va a marcar la tuya, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Es poderosa para instruirnos, es poderosa para corregirnos, para disciplinarnos, para consolarnos y para llevarnos a toda verdad. Así que el día de hoy voy a hablar acerca de Mateo 28, donde habla de la resurrección de Jesús. Nadie en la tierra llegó, resucitó. O sea, todos los que murieron, sea Buda, todos los dioses de esta tierra, de este mundo, no resucitaron. Mahoma, Buda, no resucitaron. Solo Jesús resucitó. ¿Ok? Y Jesús vino, él no vino como venimos nosotros, por medio de papá y mamá, de hombre y mujer. No, Él vino por medio del vientre de María, pero fue creado por medio del Espíritu Santo. Fue concebido por medio del Espíritu Santo. Él vino puro, sin pecado, justo. Él vino como un sacrificio vivo de parte de Dios para nosotros. Y nadie se iguala a Cristo. Yo solamente te digo esto para que tú puedas entender realmente que Jesús es diferente. Nadie se puede igualar a Él. Él vino por medio del Espíritu Santo, que fue concebido en el vientre de María. ¿Entiendes? Entonces ya para que entiendas ha ido más la creación de cómo Jesús se formó. Porque vino Él como sacrificio vivo de parte de Dios. Entonces Él hace la diferencia entre una persona normal. Él vino santo, Él vino puro, Él vino directamente del cielo. ¿Ok? Él ya existía ya, obviamente con Dios en el cielo, pero Él descendió de los cielos y vino como hombre para que Él pueda realmente sentir en carne propia el dolor, el sufrimiento, el pecado, de cómo nos aleja de Dios. Pero Él vino como un sacrificio para que tú y yo podamos hoy en día estar fuertes en Dios. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para que no haya disculpas delante de Dios. Para decir, ay no Señor, no consigo, no puedo. No, porque Cristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, Él ya lo hizo todo. Todo ya fue pago. Por eso Jesús dijo, consumado es. Ya todo está hecho.
Entonces Él nos dio esa gracia, ese favor, ese regalo inmerecido. Porque antes no era así. En la época de Moisés, en la época de José, en la época del profeta Isaías, en la época de David y Daniel, era diferente la relación entre Dios y los hombres. Tenían que matar animales, tenían que matar animales, y esa sangre era como una ofrenda a Dios. Y tenían que matar animales específicos, puros, sin manchas. Entonces hubo un momento en que Dios dijo, ya no va a ser así, voy a mandar a mi único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces se acabó el sacrificio de los animales. El Jesús vino como dice la palabra, como dice la palabra de Dios, como un cordero inmolado, puro, santo. Entonces Él se entregó por nosotros. Y hoy en día es una tristeza que muchas personas aún no entienden eso. Jesús es salvación, Jesús es perdón de pecados, Jesús es redención, Jesús es vida eterna. Jesús no es condenación, Jesús no es religión. ¿Por qué? Porque nuestra alma es eterna. Y algún día esta alma tiene que ir bien al cielo o al infierno. Hay dos lados, dos caminos. Pero como dice Dios, Dios no quiere que nadie se pierda. Porque al final el infierno no fue creado para la creación de Dios, que somos nosotros. El infierno fue creado para el mismo diablo, porque él se rebeló contra Dios. Y Dios creó el infierno para él, porque ahí va a ser su final. Por eso mandó a su Hijo para nosotros ser salvos y no ir a ese lugar. Porque al final hay la vida eterna o la muerte eterna. Pero Dios nos da esa libertad de escoger. ¿A dónde te quieres ir? ¿A la vida eterna o a la muerte eterna? Por eso Dios dice bien claro, la muerte de acá no es la primera muerte, hay una segunda muerte, que es la muerte eterna, separados de Dios. ¿Y qué nos separa de Dios, Luciana? El pecado. Pero ¿qué nos acerca a Dios? Jesucristo. Entonces no hay disculpas, ¿me entiendes? Ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Es solamente nosotros entregarnos al Señor. Es dejar nuestras creencias de lado. De repente nos contaron mal, nos explicaron mal. Es ya de nosotros depende nuestra relación con Dios. Somos autorresponsables de nuestra salvación. Ya somos una edad, ya somos adultos, ya tenemos conciencia. Y ya depende de cada uno de nosotros agarrar las escrituras y comenzar a leer la palabra de Dios. No verlo esto como una religión, sino porque esto es palabra de vida, que tiene más de 5,000 años y que aún sigue guiando vidas, salvando vidas y dando vida eterna y salvación. Ya depende de nosotros como responsables, de dejar a un lado las creencias, lo que nos contaron. Ahí nomás me quedo con lo que me contaron. No, ya depende de nosotros buscar más, entregar, rendirnos, quebrantarnos delante de Dios, buscar a Dios. Yo no sé realmente cuando has tenido desafíos en tu vida, problemas en tu vida, no sé a dónde te refugias. Te refugias en el médico, te refugias en tu amiga, te refugias en tu amigo, en tu pareja, en tu esposo, en tu papá o en tu mamá. No sé a dónde, en tu almohada, en tu cama, no sé dónde te refugias. Pero la palabra de Dios dice bien claro que mi socorro viene de lo alto, mi pronto auxilio viene de lo alto. Y ese lo alto viene de parte de Dios para nosotros. Tenemos que aprender a refugiarnos en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a fortalecernos en Dios. No en tu propio conocimiento, sino realmente en lo que Dios quiere decirnos, darnos a nosotros. Tenemos que ser humildes de corazón y decir, Señor, sola o solo no consigo. Señor, necesito de tu ayuda. Señor, me sustenta, me fortalece, me da fuerzas, me renueva como las águilas,
me fortalece como los búfalos. Entonces justamente en Mateo 28 se cumple lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 28? Que habla de la resurrección de Cristo. Vamos a leer Mateo 28. Dice, la resurrección, ¿ok? Entonces entendemos que Jesucristo resucitó justamente, dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Y los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Y el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Entonces acá nos queda claro que Jesús no estaba más en la tumba, que Jesús había resucitado, tal como fue dicho, que al tercer día iba a resucitar entre los muertos. Entonces, esa es la gran victoria que tenemos. Y justamente la palabra de Dios dice en Primera de Juan 5, a partir del versículo 4, que esto es excelente, dice, vivamos en la fe. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Fe en quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que tenerlo claro. Y nadie puede arrancar eso de tu corazón. Esa es la fe que tenemos en el Hijo de Dios y esa fe vence al mundo. ¿Qué quiere decir que vence al mundo? Va a vencer las adversidades, va a vencer los desafíos, va a vencer los momentos difíciles, va a vencer realmente el temor, el miedo, va a vencer la misma muerte, porque dijo Jesús bien claro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso justamente es la vida eterna. Y tu fe en Cristo es lo que vence todo eso. Entonces es tiempo de nosotros entender el significado de Jesús, el significado de la resurrección. Mateo 28 está claro. Y justamente, ¿cómo es, no? Cuando el hombre quiere, como sea, tapar lo que Dios hace, pero es imposible. Porque acá dice en Mateo 28 que justamente dice que los guardias fueron llamados por las autoridades, porque justamente las autoridades en esa época fueron los que secuestraron a Jesús para que él sea muerto. Y dice bien claro acá, dice, la gran comisión, ¿dónde está? No, acá, en el versículo 15 dice, ¿no?
Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. No, acá está, espérate. Acá dice: después de reunirse los jefes con los ancianos y trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan a los discípulos de Jesús, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy han circulado entre los judíos. Por eso se sabe que en el pueblo de Judea, en Jerusalén, hay muchos que lo ven a Jesús como un profeta y no como el Hijo de Dios que resucitó entre los muertos. ¿Por qué? Porque hubo una mentira de por medio, que dijeron las autoridades que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Pero esa era una mentira que hasta el día de hoy muchos judíos creen. Pero en la palabra de Dios todo está escrito, ¿ok? Y acá está bien claro. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes, trazaron un plan, trazaron una mentira y dieron una fuerte suma de dinero para que digan que los discípulos habían tomado el cuerpo de Jesús. Pero todo eso fue una mentira. Por eso que lamentablemente muchos judíos creen eso. Y eso, como yo digo, es el engaño, ¿no? Porque acá dice bien claro, justamente en el versículo 27, ¿ok? Cuando habla del sepultamiento de Jesús, dice bien claro en el versículo 64, dice, se me baja esto, se baja. Dice: ordena por tanto que el sepulcro sea protegido hasta el tercer día, para no suceder que viniendo los discípulos en la noche, roben y digan al pueblo: Él está resucitado entre los muertos, y así el último error será peor del que el primero. ¿Por qué? Porque Jesús ya había declarado antes de morir que él iba a resucitar, pero los soldados incrédulos no creían en esta verdad. Por eso que ellos mismos pusieron soldados en la tumba de Jesús, porque ellos tenían miedo que los discípulos vayan en la noche y roben el cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces ellos mandaron soldados a la tumba de Jesús para cuidar la tumba, para que nadie pueda entrar. La tumba de Jesús estaba protegida, porque ellos tenían miedo que los discípulos roben el cuerpo de Jesús. Pero sabemos que al tercer día el ángel bajó del cielo, y cuando estaba María Magdalena y María estando ahí en la tumba de Jesús porque lloraban por la pérdida de Jesús, el ángel mismo le dijo a ellas: no está ahí, él ha resucitado. Por eso que los soldados, al ver eso, se quedaron admirados. ¿Cómo así él ha resucitado? Él no está aquí. ¿Entiendes? Entonces justamente ellos, los judíos, para ocultar eso, pagaron una suma de dinero a las autoridades para decir que el cuerpo de Jesús había sido robado. Pero es una gran mentira que hasta lamentablemente el día de hoy muchos judíos creen eso. Pero Jesús está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, intercediendo por mi vida y por tu vida. Por eso que los milagros suceden. Por eso que la presencia de Dios se manifiesta. Por eso que cielo y tierra pasará y su palabra no pasará. Por eso que cuando el apóstol Pablo, que era un hombre que perseguía a los cristianos, Jesús se le manifiesta camino a Damasco y lo cegó por 3 días. Por eso Pablo fue transformado por el poder de Dios y cambió. Y él fue el que llevó el evangelio a todo el mundo, hasta los gentiles.
que fue en Roma, en Italia, en Grecia. ¿Por qué? Porque él vio realmente quién era Cristo que había resucitado. Entonces, esta es la fe que vence al mundo, en que nosotros realmente creemos en Jesucristo nuestro Salvador. Y eso nos va a llevar a una eternidad con Dios y a una vida eterna, para siempre. Él vino a destruir las obras del infierno. Él vino a llevarnos a toda verdad. Él vino para que tú y yo conozcamos al único y al verdadero Dios y a Jesucristo, a cual Dios envió a morir por nosotros. Así que es un regalo maravilloso que no podemos despreciar, que no podemos ni discutir, porque realmente no hay fundamento. ¿Me entiendes? Es solamente creer en el Hijo de Dios, porque ahí está la cultura, ahí está la historia, ahí está Jerusalén y la tumba está vacía. No hay rastros, no hay huesos, no hay nada. Jesús resucitó y Él vive por los siglos de los siglos. Y Él permanece fiel y Él nos ama con amor eterno. Así que es tiempo de nosotros doblar nuestras rodillas, abrir nuestro corazón y buscar realmente la presencia de Dios, porque Él es vivo, Él es real, Él es nuestro Padre y Él nos ama más que nuestros padres terrenales, porque Él es un Dios perfecto. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Así que esa es justamente la gran celebración. Jesucristo resucitó y Él marcó una historia. Él marcó un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Justamente los libros, la historia lo dice. AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. Entonces Jesús vive por los siglos de los siglos. Y jamás esto va a ser borrado. Y Él también, así como vino por primera vez a morir por nosotros, Él también dice que vendrá por segunda vez para rescatar a su iglesia, a todos los que en Él creen, porque justamente Él habló del fin del mundo. Él habló que este mundo se iba a acabar, que cielo y tierra iba a pasar, pero que su palabra nunca pasaría. Y justamente Él viene a rescatarnos. Él viene justamente a llevarnos a su morada celestial, porque Él ya hizo morada para nosotros. Y eso me está esperando que la hora sea indicada por Dios. Pero cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿y cuándo Jesús? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Él le dice, la hora ni el día no lo sé. Solamente el Padre sabe. ¿Y quién es el Padre? Dios. Pero sí va a venir el fin del mundo. ¿Ok? Porque también está escrito en la palabra de Dios. Si no me equivoco, en Mateo 24. Ahí habla de las señales y del acontecimiento del fin del mundo. Cielo y tierra pasará. Acá estamos de pasada. No somos nosotros inmortales. Vamos a rendir cuentas a Dios. Y Dios te va a decir cuando estés en su presencia. Cuando celebraban Semana Santa, realmente, ¿qué hacías? ¿Te ibas de paseo, aprovechabas el feriado? ¿O realmente tomabas conciencia de qué estamos celebrando? ¿Qué significado tiene la Semana Santa? ¿Alguna vez te has puesto a meditar, a pensar, a reflexionar? ¿Qué es la Semana Santa? Cuando era Navidad, ¿qué celebrabas? ¿Los regalos? ¿La mesa llena? ¿O realmente reconocías y me agradecías porque Jesús nació? Son acontecimientos que pasan a nivel mundial dado por Dios. ¿Me entiendes? Entonces Dios quiere que esas fechas nosotros realmente tomemos conciencia y podamos decir, Señor, gracias. Gracias por la Navidad, porque Jesús nació. Gracias por la Semana Santa, porque Jesús murió para darme vida eterna. Son fechas especiales que tienen un significado maravilloso, pero que lamentablemente el mundo lo distorsiona, el mundo lo maquilla
con regalos, con Papá Noel, con viajes largos, con... acá en Brasil, por ejemplo, celebran la Pascua comprando huevos de Pascua, los chocolates. Entonces, pero no hablan mucho de Jesús. Y la Navidad es igual. Entonces eso hace que el ser humano sea más vacío, que el ser humano no tome conciencia de sus pecados, de sus errores, que no se perfeccione, que no mejore, sino que se empeore, que sea más materialista, que solamente sea más en sus propios intereses y no en el prójimo. Entonces son fechas que Dios permite en esta tierra para tomar conciencia y debería ser para nosotros como un retiro espiritual más bien. Esos días feriados largos, realmente porque el ser humano somos espiritual, mi cuerpo, y también nuestro espíritu también clama, también gime, nuestra alma grita muchas veces de dolor, de desespero, de aflicción. Pero hay un refugio que es Dios, que está Jesucristo, que nunca nos abandona y que nos da sabiduría y conocimiento e inteligencia para salir adelante, que nos fortalece. Entonces eso yo quiero, que tú abras las puertas de tu corazón y que tú puedas decir, Señor, gracias por la Navidad. Señor, gracias por la Semana Santa, porque sin Jesús no hubiera ni Navidad ni Semana Santa. Pero Dios es un Dios que lo hace real, que puedan ver ustedes que realmente Jesús vino a esta tierra y que ahí están las fechas específicas para que tú y yo entendamos que Dios es un Dios vivo, que su palabra es viva, que se cumple y que ahí están las fechas específicas para recordar lo que Dios hizo por nosotros, por amor a nosotros. Así que en esta hora, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito que el día de hoy tú puedas abrir las puertas de tu corazón y que Jesús pueda entrar a tu corazón, porque Él es real, Él es vivo, Él dice que Él toca la puerta de nuestro corazón y si tú le abres, Él entrará y cenará contigo y estará siempre contigo para ayudarte, para fortalecerte, para guiarte, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él está ahí intercediendo por nosotros. Y Él dejó a su Espíritu Santo para que nos consuele, para que nos fortalezca, para que nos lleve a toda verdad, para que nos dé el entendimiento, la comprensión. Entonces, tiempo de nosotros reflexionar, meditar en esta semana, justo en este momento, en este día. Así que vamos a orar. Es algo individual entre tú y Dios. Nadie más, ¿ok? Depende de nuestra propia voluntad. Una de las cosas que Dios respeta es nuestra voluntad. Dios no se mete en la voluntad del hombre. Pero ahora si tú le dices, Señor, haz tu voluntad en mi vida, así como Jesús lo hizo con el Padre, entonces Dios hace que la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta, sea realidad en tu vida. Y por eso que ahí Dios hace que el propósito de vida por el cual Él te creó se haga realidad en tu vida. Y ahí Él te guía, Él te instruye y Él te dice el camino que tú debes seguir. Pero siempre y cuando tú aceptas que el Señor haga su voluntad en tu vida y tú no hagas tu voluntad. ¿Ok? Eso es importante. Entonces vamos a orar. Padre amado, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en esta hora, Señor, te damos las gracias por haber escuchado tu palabra. Primeramente, pedite perdón, Señor, por todos mis pecados. Lávame con la sangre de Jesucristo, Señor. Y gracias te doy en esta hora, Padre. Pido, Señor, que me perdones por todos mis pecados. Y en esta hora yo decido abrir las puertas de mi corazón y recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, que habite en mí para siempre, que escriba mi nombre en el libro de la vida y voy a perseverar hasta el fin para ser salvo o salva. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esa es la oración de entrega
Cristo está en tu corazón. Pero esto es un caminar continuo. Esto no tiene fin. Termina cuando el Señor venga y te lleve a su presencia, o cuando Él venga por segunda vez a la tierra, como está escrito en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahí habla claro de la segunda venida de Jesús. Y sería bueno que tú puedas leer en tu Biblia. Si no tienes una Biblia, entra a Google y pon 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahí está clarísimo la segunda venida de Jesús. Por eso es tiempo de nosotros recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tendrá la vida eterna. Y todo el que recibe a Jesús como su Señor y Salvador le da derecho de ser hijo de Dios. Ya no eres una creación, sino pasas a ser hija o hijo de Dios. Tienes otros derechos legales, que son las promesas de Dios para tu vida, tu herencia como hija, como hijo. Porque solamente reciben herencia, solamente reciben el testamento, es para los hijos o para las hijas. Y Dios quiere eso, que tú seas su hijo, que tú seas su hija. Por eso mandó a su único hijo, porque te ama con amor eterno. ¿Ok? Así que blinda tu corazón, blinda tu mente, blinda tus emociones con la palabra de Dios y con la presencia de Dios en tu vida. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Ok? Así que un buen inicio de semana. Que el Señor te bendiga. Este video quedará grabado. Dale un like, un me gusta y compártelo con otras personas. Un fuerte abrazo. Chao.